El divorcio, el hombre rico y los niños. Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Matillá número 19. En este capítulo Yahshua nos va a hablar sobre el divorcio, si está bien visto a los ojos de Yahweh, porque él se lo permitió a Moisés, porque Yahweh mismo le dio la orden a Moisés de qué hacer en caso de divorcio o cómo divorciarse, cuál es la forma correcta, qué sucede con la gente rica es mala por ser rica nada más, y cómo hemos de tratar a los niños también. Comencemos en el 1, dice, aconteció que cuando Yahshua terminó estas devarim, estas palabras, ¿cuáles devarim? Las que estábamos viendo en el capítulo 18. Dice, se alejó de Galil, porque en ese momento él estaba en Galilea. Dice, y se fue a la región de Yahudá, al otro lado del Jardín. Ok, él está entrando en la región de Yahudá, pero todavía no dice que esté en Israel, simplemente está en la zona de Yahudá. Entonces dicen el 2, y le siguieron grandes multitudes y les dio refúa allí, les dio sanación allí. Vea que a Yahshua no lo seguían solo 12, lo seguían grandes multitudes. Es más, donde él estaba, todo el pueblo dejaba lo que estaba haciendo y se reunía alrededor de él. ¿Por qué? Porque él era un profeta de verdad. Aparte, un profeta era Yahweh, claro está. Pero él era de verdad. Si algún día alguna persona le dice yo soy profeta o yo soy apóstol y no lo siguen grandes multitudes desde que sale de la casa hasta que entra a la casa y no sana a un montón de gente en todo ese proceso, significa que él no es profeta. Por eso yo le digo a la gente, hoy en día no existen profetas, apóstoles menos, porque apóstoles eran solo 12, no puede haber más apóstoles que 12. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo hemos comentado que en Apocalipsis 21 hay 12 puertas, ahí están los nombres de los 12 apóstoles, no pueden haber más. También están los 24 tronos en Apocalipsis, donde son 12 apóstoles y 12 patriarcas, que tienen que ver con las 12 tribus, por eso eran 12 apóstoles. Entonces, ¿dónde se va a sentar su falso profeta? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? Y aparte de otro montón de textos donde vemos que solo hay 12, porque en esta época que hay un montón de gente que también sanaba, en el caso, digamos, hablemos de Pablo, que Pablo no era apóstol, Pablo era profeta, o en el caso de Lucas, o en el caso de Marcos, que tampoco eran apóstoles, pero que sí eran personas muy importantes y escribieron cartas y tuvieron que ver con la Quejilot de aquel entonces, porque ellos no eran apóstoles también, porque solo se permitían 12, nada más, por eso ellos no eran apóstoles. Y bueno, continuemos con el texto, sigamos leyendo. En el 3 entonces vinieron a él los perushim tentándole y diciéndole, ¿es correcto que el hombre repudia a su esposa por cualquier causa? Tenemos que los fariseos lo están probando otra vez, lo están probando con preguntas difíciles, preguntas que ellos mismos se han hecho y han discutido probablemente entre fariseos y saduceos y esenios, que son diferentes sectas judío-ortodoxas de la época y que tal vez no puedan ponerse de acuerdo con muchas cosas de la ley porque ellos no la entendían, porque ellos realmente, aunque la estudiaban, no la hacían y tras que no la hacían, no la entendían también, porque hay un velo en esas personas, como hay un velo hoy en día en muchas otras también, que dicen que la ley se abolió, que la ley ya no, que para qué, que ahora somos libres de la ley tan mala que inventó Dios, como si Dios fuera imperfecto, inventó una ley mala, entonces tuvo que venir a corregirla, pero no, no es así. Entonces, bueno, le están preguntando si es correcto desechar a su esposa. Entonces, ¿qué dice Yahshua en el 4? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que Elohim hizo varón y hembra? Así los hizo. O sea, que en el principio, en Bereshit, Yahweh hizo hombre y mujer, pero nada más uno. O sea, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, no hizo más. Entonces dice en el 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en Bereshit, sí, en Génesis 2:24, aquí lo recalcan entre paréntesis y es cierto, así lo mandó Yahweh, que el hombre se casara con su esposa y que al casarse con su esposa en ese momento era una sola carne. Ahora yo les pregunto, ¿qué lo casa a usted? O sea, si usted conoce una muchacha y se va a casar, o viceversa, la muchacha conoce a un varón y se va a casar, ¿qué lo casa a usted? ¿El sacerdote católico? ¿El sacerdote, bueno, el rabino judío ortodoxo? ¿Las campanas de la iglesia? ¿Una iglesia católica? Una copa que se rompe, como es una ceremonia, usualmente en el judaísmo se rompe una copa que tiene un simbolismo y todo lo que usted quiera, pero no aparece en el Tanaj. ¿Qué lo casa usted cuando lo sienta en una silla y lo levantan entre todos y bailan? ¿O lo casa un vestido blanco en el caso de las mujeres o una ropa negra en el caso de los hombres? ¿Qué lo casa usted? Primero que todo, para que usted se considere parte de una mujer, usted tiene que tener relaciones sexuales con ella. Entonces,
Cuando usted lo tiene, ahí son una sola carne. Y de eso está hablando Yeshua. Yeshua está hablando de que el matrimonio no es ir a la iglesia católica, no es que lo case un rabino, ni que lo case un israelita que está haciendo bien la Torah y demás y que le dé su bendición. No, eso no es estar casado, no es ir a firmarle un abogado tampoco. Estar casado es cuando un hombre y una mujer se juntan en la intimidad, eso los casa. Entonces yo se lo dije esto una vez a un hermano y él me dijo, oye, pero yo me he casado un montón de veces porque me ha acostado con un montón de mujeres. No, eso es pecado. O sea, si usted se acuesta con una mujer y se aleja de esa mujer, no viven en matrimonio, o sea, juntos, en pocas palabras, usted está pecando. Lo que usted tuvo fue un amante y eso está prohibido, eso es fornicar. Entonces eso está prohibido por la Torah. Entonces eso no se tiene que hacer. Si usted conoce a una muchacha y la quiere de verdad, entonces usted le propone eso. Dice, vea, yo no puedo estar con usted en intimidad hasta que usted me acepte a mí, aunque sea de palabra, como esposo. Si usted me acepta a mí de palabra, entonces están juntos y ahora sí son una sola carne. Pero tiene que aceptarlo ella, usted. Y dirán, pero es que eso en esta época no se puede. Bueno, pues no lo haga entonces, quédese soltero. No haga nada hasta que Yahweh le mande a la mujer indicada, o en el caso de las mujeres, hasta que le mande al hombre indicado. Si no se lo manda, quédese soltero para siempre. ¿Por qué? Porque lo que va a estar haciendo es pecando y a Yahweh no le va a agradar eso y usted no va a ser agradable a sus ojos. Y si usted no es agradable a los ojos de Yahweh, ¿qué va a hacer de usted en el juicio final? ¿Y qué va a hacer de toda la humanidad en el juicio final? Que no quieren nada, ¿verdad? Que ni siquiera entienden esto que yo les estoy explicando. Entonces sepa que no lo casa ni la iglesia, ni el sacerdote X, ni el rabino X, ni el tipo que hace bien la Torah, sino cuando usted se casa es cuando usted se junta sexualmente, ¿verdad? Hablando desde ese punto de vista. Entonces Yeshua les está diciendo, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Que a Adán se le dio solo una mujer. También esto nos da testimonio de que Lilith no existió y hay un estudio que habla sobre Lilith, que es un falso demonio inventado desde Babilonia, que los judíos ortodoxos ¿cómo se puede decir? Lo metieron dentro de su paganismo, dentro de su ideología judía. Lilith no existe, Lilith nunca existió y nunca existirá. Lilith no existió, la primera mujer fue Eva, punto, porque eso es lo que nos dice la Biblia, la primera mujer fue Eva, no fue Lilith, no aparece en Génesis, eso es por algo, no aparece ni siquiera hasta en muchos textos judío-ortodoxos Lilith, o sea, eso es un invento. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y a Adán se le dio solo una mujer. Entonces, Yahshua le está diciendo que así deberíamos ser todos nosotros. Solo una mujer y las mujeres solo un hombre. Pero aún así, sabemos que a veces no pasa eso por X cosa. Entonces, vamos a continuar en el 6. Dice así. Así que no son ya más Shenahim, ya no son más dos, sino Ejat, sino solo una sola carne, ambos. ¿Por qué? Porque se juntaron, como yo les expliqué. Por tanto, lo que Yahweh juntó, no lo separe el Adán, no lo separe el hombre. Entonces, Yahshua está diciendo que no se divorcien. ¿Cuál es el consejo de Yahshua? No se divorcien, excepto por lo que va a decir Yahshua aquí. En el 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés, dar Sefer Kerutín, carta de divorcio, a la repudiada? Entonces en el 8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro lev, Moshe os permitió repudiar a vuestra Nashim, a vuestra esposa, mas al principio no fue así. O sea, Yahweh nunca estableció el divorcio, lo permitió porque conocía la dureza del corazón de la gente y de que se iban a divorciar. Entonces Yahweh les permitió el divorcio, pero con esta condición, en el 9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su isho, a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué dice aquí Yahshua? Que si un hombre se casa con otra mujer que ya estuvo casada, lo que está haciendo es adulterando. Pero dice que por cómo se puede uno divorciar. Bueno, se puede divorciar por causa de fornicación. O sea, si es una mujer y su esposo la engaña con otra mujer, entonces se puede divorciar. Y en el caso del hombre, también. Aunque la carta de divorcio antes solamente la podía entregar el hombre. O sea, bajo la Torá, solamente el hombre la puede entregar. Pero bueno, sabemos que hoy en día la mujer puede pedir el divorcio también y la otra parte tiene que estar de acuerdo. Y bueno, esos son asuntos de abogados, pero modernos. Estamos hablando de cosas espirituales. En el caso espiritual, solo el hombre puede dar carta de divorcio. Y en el caso, en este caso de adulterio, si usted es mujer, yo creo que usted puede pedir el divorcio, digamos, no está escrito. Y ya estoy hablando de más, ahí sí estoy hablando de más porque no está en la Torá.
pero no me parece mal que la mujer quiera divorciarse de un hombre que la ha engañado y viceversa, ¿verdad? También el hombre tiene que divorciarse de la mujer que lo está engañando por causa de fornicación. Dice aquí que eso sí está permitido a través de la Torah, pero si usted se pelea con su esposo, demás, no. Y si su esposo pone en peligro su vida o viceversa, su esposa pone en peligro su vida, usted siendo varón, yo creo que también sería bueno divorciarse, pero son cosas como lógicas, que no están escritas en la Torah, pero que son cosas lógicas, que simplemente es como sentido común, llamémosle. Dice en el 10, le dijeron sus talmidín, si así es la condición de la Ish, con su Isha no conviene casarse. Entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Ahora Yeshua va a hablar sobre las personas que pueden abstenerse, pero eso no es para todos, porque hay gente que sí se puede abstener y hay gente que no. El que no se puede abstener, pues que se consiga una pareja de la forma como dice la Torah, que sea una persona, obviamente, que preferiblemente siga la Torah. Continuamos en el 12, dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los Bene y Adán. O sea, Yeshua está diciendo, hay personas que se pueden abstener desde que nacieron. ¿Por qué? Porque así nacieron ellos, se abstienen y no les interesa. Dice, hay personas que por desgracia, voy a decirlo yo, los hicieron eunucos. Ustedes saben qué es ser un eunuco, ¿verdad? Y después dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del Malhut Hashamayín. Está hablando de una forma hipotética y simbólica en el sentido de que hay personas, hombres o mujeres, que se abstuvieron de tener relaciones porque se dedicaron toda su vida al reino de Yahweh, al Malhut Hashamayín, que es el reino de los cielos. Entonces toda su vida se la dedicaron a Yahweh. Y eso está bien, o sea, es una cuestión pues de cada quien. Lo correcto es tener hijos, tener esposa, hacer una familia, porque eso fue lo que mandó Yahweh. Yahweh no mandó a no tener familia. Shaul, mal llamado Pablo, él no quiso tener familia y se quedó así y trabajó para Yahweh toda su vida y así murió, soltero y probablemente sin hijos. Sí, probablemente. El 13, entonces le fueron presentados unos yeladín, unos niños, para que pusiesen las yadín, las manos sobre ellos, y orasen, y los talmidín les reprendieron. O sea, trajeron niños para que Yahshua los bendijera. Y los talmidín dijeron, no, no, sáqueme a estos chiquitos de aquí, porque eso no son cosas de chiquitos ni de juegos, estamos estudiando la Torah, somos gente seria y adulta, y no tenemos por qué estar metiendo niños aquí. O sea, lo digo de esa forma, de mi forma de hablar, por supuesto. Ellos querían sacar a los niños de ahí, pero Yahshua les está recomendando lo contrario, les está diciendo, no, tráiganme a los niños para que aprendan, no solo para bendecirlos, sino para que aprendan. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Yahshua aquí? Que le enseñen también a los niños la Torah. O sea, la Torah es para todos, para adultos y para niños. Si de niño no le enseñan, de adulto no se la va a saber. Así de simple. Entonces, un niño es como usted lo educa. Y Yahshua le está diciendo, eduquen a sus hijos con la Torah. Entonces, dice en el 14, pero Yahshua dijo, dejad a los Yeladín venir a mí y no se lo impidáis, porque tales es el Malhut Hashamayim. En un capítulo anterior, en el 18, vimos cómo Yahshua dice que hay que ser como niños para poder entrar en el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Ese reino de los cielos va a ser este planeta Tierra renovado. El reino de los cielos va a reinar aquí en la tierra. A eso se refiere con el reino de los cielos, no que la gente se va a ir a vivir al cielo, para que entiendan. Y Yahshua les está diciendo eso, que si no son como niños, ya habíamos explicado en el capítulo anterior a qué se refiere con eso, no van a poder entrar en el reino. Dice en el 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fueron de allí. O sea, Yahshua los bendijo. En el 16, entonces vino uno y le dijo, Rabí, bueno, o sea, viene un hombre rico, este hombre rico le está diciendo a Yahshua, Rabí, tú eres bueno, le está diciendo así, o sea, lo está reconociendo como alguien bueno a Yahshua. Continúa diciendo, ¿qué misbah? Stop, ¿qué mandamiento es bueno hacer para tener la vida eterna? Le está diciendo, o sea, ¿qué mandamiento es bueno para que yo tenga la vida eterna? Le está diciendo este hombre. Primero le está llamando bueno a Yahshua y después le está preguntando qué mandamiento hacer para tener la vida eterna. Entonces Yahshua le responde así. Él dijo, ¿por qué me llamas Tov? ¿Por qué usted me llama a mí bueno?
Y después dice, ninguno es Tov sino Ejad, sino Yahweh. Mas si quieres entrar en el Hajin Olam, Shomer Misbot, haga los mandamientos. O sea, vea para la gente que dice que los mandamientos no se tienen que hacer. Esto es clave. Llega un hombre, el hombre le dice, mire Yahshua, yo quiero entrar en el reino venidero, ¿qué hago? Entonces Yahshua primero le dice, ¿quién es bueno? Si no solo Yahweh. O sea, él le está diciendo, yo soy Yahweh, en pocas palabras, al decir, usted me está reconociendo como bueno, pues yo soy Yahweh, ¿verdad? Ese es el único bueno. Y después le está diciendo, más, si quieres entrar en el reino venidero, en el reino de vida o en la vida eterna, haga los mandamientos. Le está diciendo, ¿cuáles mandamientos? Le pregunto yo. El cristiano va a decir, los mandamientos de la gracia. Bueno, los mandamientos de la gracia no existen en la Biblia, se los he dicho un montón de veces. Usted busca cuáles son los mandamientos de la gracia y nunca jamás los va a encontrar. ¿Por qué? Porque no existen los mandamientos de la gracia. Y si sí existen, por favor, enumérenmelos. Dígame cuántos son. ¿Son 20? ¿Son 15? ¿Son 110? ¿Cuántos mandamientos son, por favor? Porque no existen. Solo existe la Torá. Y Yahshua le está diciendo, haga la Torá. Por eso, si usted quiere entrar en el reino, haga la Torá. En el 18 le dijo, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles mandamientos tengo que hacer? Y Yahshua le va a citar la Torá. Vea que se la va a citar. Dice, y Yahshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente dice, Yahshua quitó todos los mandamientos. Yahshua le está citando la Torá. ¿Por qué? Me van a decir, no, porque acuérdese que Yahshua cuando le preguntaron, ama a tu prójimo y a ti mismo, o ama a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, él se inventó ese mandamiento nuevo, y como es un mandamiento nuevo, entonces todos los demás quedan anulados, jamás, 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 jamás. Sepa que amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico. Entonces, pero sí es parte de la Torá. O sea, los 10 mandamientos son parte de la Torá, pero ese también es parte de la Torá, para que se entienda. Yahshua, en pocas palabras, les está citando la Torá, y Yahshua dijo en Mateo 5, del 17 en adelante, que él no iba a quitar un solo mandamiento. Y eso ya tenemos estudios, ya lo hemos leído, que él juró por el cielo y por la tierra que no iba a quitar nada. Entonces le están preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Haga los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le están preguntando. La Torá, se la está citando aquí, porque eso es la Torá. Y está citando los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos viene el Shabbat también, para la gente que solo hace domingo porque dice que ya se abolió el Shabbat. Bueno, sí es importante el Shabbat. Es muy importante porque lo mencionan muchas veces. Es un pacto con su pueblo. En el 20, el Boer le dijo, he sido Shomer desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, yo he sido obediente desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, yo ya hice toda la Torá, le está diciendo este hombre. Eso que usted me está diciendo, Yahshua, eso de la Torá, yo ya la hice desde que yo era un niño. Entonces Yahshua le dijo, si quieres ser talmidín, o sea, si usted quiere ser un discípulo mío de los 12, solo hay 12, pero si quiere ser uno de los 12, que se va a hacer una vacante con Judas Iscariote, ya casi, entonces va a tener que hacer esto. Vea lo que dice. Yahshua le dijo, si quieres ser un talmidín, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los shamayim, ven y sígueme. Esta palabra donde dice, ven y sígueme, es lo que les dijo a Pedro, que le dijo a Mateo, que le dijo, bueno, a los discípulos, a los 12. Yahshua le está diciendo a este hombre, usted quiere ser uno de los 12. O sea, si hubiera hecho uno de los 12, imagínense. Y él no entendió. Y él no quiso, porque tenía mucha riqueza. ¿Él era un hombre malo o era un hombre bueno? Les pregunto. Era bueno, era un hombre muy bueno. Era tan bueno que hacía la Torá desde su juventud. Y le dijo a Yahshua, mira, haga los mandamientos. Y el hombre le dijo, Yahshua, yo ya los hago. Y Yahshua no dijo, no, yo sé que usted no los hace. No, en ningún momento. Yahshua sabía que él los hacía. Y le dijo, bueno, usted quiere ser más que eso todavía. Usted ya entró en el reino venidero, ya no necesita nada más. Pero usted quiere ser más, le voy a dar la oportunidad, lo va a convertir en uno de los 12 talmidín de Yahshua, que van a tener tesoros en los shamayim, que van a ser hombres importantes, se van a sentar uno de los 12, de los 24 tronos, y va a reinar la tierra junto conmigo. ¿Usted quiere? Perfecto, vaya, venda lo que tiene, déselo a los pobres, venga y sígame. Y era algo muy difícil de hacer.
Francamente, si yo hubiera sido ese hombre, me hubiera costado mucho, porque tal vez yo hubiera tenido hijos, mi mamá, mis padres y todo, y vender todo eso y dejarlos a ellos sin nada, no podría. O sea, me dolería mucho en el corazón y ellos no lo entenderían tampoco. Hoy en día tampoco lo entenderían. Me costaría. O sea, francamente no tengo esa emuná, esa fe de que si me hubieran dado la oportunidad de hacerlo, aunque la persona que tenemos al frente no es un profeta común y corriente, día hoy mismo. Y si yo lo hubiera entendido, lo hubiera hecho. Tal vez, o sea, no sé, francamente es difícil, o sea, no digo que este hombre es un hombre malo, porque yo oigo a los cristianos hablar de este hombre rico y hablan mal de él, como si fuera un mal hombre, pero era un hombre buenísimo. Él hacía la Torá desde que era joven, era un hombre excelente, tan bueno que Yahshua le propuso ser uno de los 12. Dice en el 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ve, él se fue triste porque él era rico en la tierra y también en el cielo, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque él era un hombre que hacía la Torá. Pero pudo haber sido más rico en el cielo y más pobre en la tierra. Y le costó, o sea, le costó despojarse de lo que ya tenía. En el 23. Entonces Yahshua dijo a sus talmidim, amén os digo que difícilmente entrará un rico en el Malhul Hashamayim. Entonces de aquí donde se agarra la gran mayoría de gente dice, este hombre no va a entrar en el reino de los cielos. Pero sí, o sea, él ya había hecho lo necesario, pero podía hacer más, pero para ser talmidim, pero no lo hizo. Pero Yahshua le está diciendo que muchos hombres que son ricos es difícil que entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos aman más lo que tienen que lo que pueden dar o lo que pueden ayudar. A eso se refiere en el 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el Malhul Hashamayim. O sea, Yahshua le está diciendo, una persona que es rica no entra en el reino de los cielos. Y de aquí también se agarra mucha gente a decir, todos los ricos son malos. No, no es cierto. Hay gente rica que es buena, que tiene mucho y es buena con eso mucho que tiene. Como hay gente que tiene mucho y es muy egoísta también. Son unos muertos de hambre y demás. Hasta para comprar son unos muertos de hambre. Ni siquiera le dan lo justo a quien le están comprando, pudiendo dárselo. Ni le pagan lo justo a quien tienen que contratar, pudiendo dárselo también. Una cosa es no tenerlo, otra cosa es tenerlo y no darlo. Ayudar, tener para ayudar y no ayudar. Eso sí es muy cierto. Que hay personas que tienen muchas posesiones y son muy egoístas. Y bueno, yo creo que todos conocemos a alguien así. Ahora, dice que pasar un camello por el ojo de una aguja. Aguja le llamaban también a un tipo de puerta. Eso es un descubrimiento. Ahí les pongo una foto. Donde el camello no podía pasar, que era una puerta muy estrecha. Eso era para evitar que entraran una gran cantidad de soldados e invadieran una ciudad. Entonces hacían puertas pequeñas y los camellos tenían que quedarse afuera. Eso era para que no entraran carrozas y gente armada, mucha gente armada muy rápido, pudieran controlar una amenaza. Eso es una aguja. Entonces, hay gente que se refiere dice que se refería a esto, Yahshua, a este tipo de puerta. O hay gente que lo ve como una aguja tal cual, una aguja de coser y un camello. En el 25, sus talmidim oyeron esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si las personas que tienen esposas que no les pertenece, llamémosle, una mujer que se divorció y se casó con otro, ya hay en ese entonces y hay en este otro, y una persona rica que no da todo, que ya había en aquel entonces y hay también en este entonces, ¿verdad? En este tiempo. ¿Quién va a poder ser salvo? Le están preguntando los talmidín. Y si un rico no puede entrar y un camello no puede entrar por una aguja tampoco. Por eso ellos se asombran y sienten que no hay esperanza para nadie. 16. Y mirándolos Yahshua les dijo, para los Bene y Adán esto es imposible, mas para Yahweh todo es posible. O sea, para la gente esto es imposible, pero para Yahweh todo es posible. Entonces aún así tienen posibilidades de entrar. Dice en el 27. Entonces respondió Kefa, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ellos mismos le están diciendo, nosotros hicimos lo que este hombre rico no pudo, que fue dejar todo, dejar a mi esposa, a mis hijos, porque ellos tenían esposa, e hijos, dejar mi casa, que tal vez no era una casa lujosa, pero la dejaron las comodidades y ahora duermen en la intemperie al lado de Yahshua, que es un gran honor, por supuesto, pero ellos lo hicieron, dejaron todo, y no solo en ese momento, sino después de la muerte de Yahshua siguieron trabajando.
Entonces dice, ¿qué pues tendremos? Y Yahshua les dijo, amén os digo que cuando la creación, cuando la nueva tierra sea Hadashah, sea hecha de nuevo, restaurada, cuando el Ben Adán se siente en el Kiseh Kabod, en el trono de gloria, cuando, o sea, Yahshua mismo se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ve, solo hay 12 apóstoles. Cuando les dije al principio que solo habían 12, aquí dice que solo hay 12 tronos. ¿Dónde carajo se va a sentar su apóstol? Su pastorcito que dice ser apóstol y profeta y patriarca. ¿Dónde carajo se va a sentar? No hay campo. Va a tener que sentarse ahí amontonados en los regazos de estos 12 apóstoles verdaderos. Lo dudo muchísimo. Yahshua les está prometiendo esto a los 12, muy importante, no me lo está prometiendo a mí ni a usted que está oyendo el audio. Es más, se lo hubiese prometido al hombre rico si hubiera vendido todo, porque él le dijo, venga, sígame, yo lo voy a convertir en un apóstol, no quiso. Pero bueno, es un dato importante. Entonces dice en el 29, y cualquiera que haya dejado Batín, o Ajín, o Ahayot, o Adá, o Imá, o mujer, o Banín, cualquiera que haya dejado hijos, mujer, padre, madre, etcétera, o tierras por mi nombre, dice Yahshua, recibirá 100 veces más y heredará la tierra prometida, le está diciendo. O sea, a ellos les está prometiendo 100 veces más de lo que dejaron y la tierra prometida también. En el 30, ya para finalizar, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Está diciendo, ahí viene esa famosa frase que los primeros serán los últimos, que la dijo Yahshua, por cierto, y se refiere a ellos, que ellos están siendo los últimos en la tierra. Los primeros eran los ricos, eran los millonarios, hablemos del rey Herodes, por ponerles un ejemplo, que él era el primero, pero va a ser el último por haber hecho lo que hizo, que fue decapitar a Juan el Bautista. Y bueno, hasta ahí llega el estudio. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.